bienvenidos a la charla de Cristian Carreño Escobar. Cristian es líder en innovación y especialista en metodologías con una amplia trayectoria docente en liderazgo, innovación y transformación digital, incluyendo universidades de Estados Unidos, Perú y Chile. Tiene un máster en la Universidad de New York y es ingeniero comercial con mención en administración en la Adolfo Ibáñez de Chile. Su tema de hoy va a ser de presencial a digital, aprendizajes desde la práctica para reinventar la docencia universitaria post-pandemia. Adelante, Cristian, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación también, por venir a compartir algunas experiencias que, como ven en el título de la presentación, son desde la práctica, desde la experiencia y desde mi experiencia profesional y también académica. Entonces, mucho de lo que les voy a compartir hoy día son cosas que pensé cuando me vi enfrentado al desafío de transformar un curso universitario de presencial a digital, y cosas que hice también en ese proceso, así que espero que aquellos que trabajen en facilitación o en docencia les sea algo útil. Y como comentaba también Enrique, yo, bueno, soy de Santiago de Chile, he trabajado en distintas universidades, y ahí vengo cosas que yo les voy a también a contar un poco de mí para que entiendan lo desafiante que fue el desafío de transformar el curso a un formato online, dado el contexto actual de pandemia, que me imagino que todos y todos ustedes están viviendo también y les ha tocado sufrir un desafío similar, o el mismo desafío también en su práctica. Así que ahí está también mi información de contacto, para que, como esta charla, digamos, son un formato más corto, pero feliz de que sigamos en contacto para esta u otras oportunidades y podamos también seguir compartiendo aprendizaje, buenas prácticas, y previo al encuentro aproveché también de agregar a algunos de los practitioners también que han estado por acá dando vueltas, así que espero que podamos armar una muy buena comunidad, así que espero que sea un gran momento para todas y todos acá. Voy a contarles muy brevemente sobre mi trayectoria, que en los últimos años ha tenido bastante que ver con innovación y transformación digital, pero en vidas pasadas también me tocó trabajar mucho temas de gestión del liderazgo y desarrollo del liderazgo en estudiantes a nivel de pregrado, y traté de traer algunas imágenes de trabajo que me ha tocado realizar, no solo a mí, sino también en conjunto con otras personas en docencia, en mi práctica profesional. Y la gran característica de esto es que ustedes pueden ver que muchos colores, muchos grupos, mucha interacción, mucho equipo, y eso es parte también del trabajo que sobre todo en los últimos años me ha tocado hacer en temas de innovación, transformación digital, donde la clave es el trabajo colaborativo, la adaptación, trabajar con la diversidad de estilos de trabajo, la diversidad de conocimientos, etcétera. Y he pasado por ONGs, por universidades, no solo en docencia, sino también en gestión universitaria. He sido coordinador de programas, he hecho clase en pre, posgrado, y también he trabajado en el gobierno de Chile, y también actualmente trabajo en servicios financieros. Por ende, he tenido una pasada por los distintos ámbitos: social, público, privado y académico. Entonces, en todo ese ámbito de los temas que me ha tocado trabajar principalmente son liderazgo, innovación y transformación digital. Y en ese contexto, solamente compartirle algunas de las prácticas docentes que más me han marcado a mí y que me han mantenido haciendo clase con el tiempo. Digamos, uno de ellos fue una experiencia que tuve en la Universidad del Pacífico, en Perú, donde desarrollé junto con la coordinadora del Laboratorio de Innovación del Centro de Emprendimiento, Pía Espinel. Desarrollamos un curso de innovación donde la clave era dar vuelta, por así decir, la sala de clase, donde el profesor solamente estaba frente a los estudiantes en momentos muy específicos, y más que nada era para facilitar conversaciones, no para transmitir conocimiento. Y la mayoría del trabajo se realizaba con un formato muy distinto, donde los estudiantes trabajaban, de hecho, sobre las paredes. Era una sala especialmente diseñada para ese formato, donde los estudiantes podían tomarse el salón completo y trabajarlo a su disposición para llevar adelante un proyecto de innovación. Y posteriormente, cuando volví a Chile, el año 2016-2017, me tocó encabezar el desarrollo de un curso como parte del Departamento de Relaciones Internacionales, a través del cual yo también llego a este encuentro. Y ahí desarrollamos un curso especial para estudiantes internacionales, que cada semestre llegan a la Universidad Adolfo Ibáñez, y este curso en particular se llama Starting Up in Latinoamérica, que trata sobre emprendimiento e innovación en el contexto latinoamericano.
Y este curso lo desarrollé pensando en tener metodologías de innovación y tener también una aproximación a América Latina desde la óptica del emprendimiento y la innovación, porque hay distinto hacer emprendimiento en Silicon Valley que hacerlo en América Latina. Por ende, con esa idea fuerza, la idea era que los estudiantes internacionales, principalmente de Europa, Estados Unidos y Asia, pudieran tener un espacio donde pudieran levantar problemas latinoamericanos y mediante metodologías de innovación poder diseñar soluciones para estos problemas. Entonces, como ustedes pueden ver, la tónica siempre es y ha sido en mis cursos, particularmente los últimos 5 años, tratar de tener mucho color, mucho material físico, mucha actividad en grupo, etcétera, donde yo también personalmente tenía la oportunidad de desplegar un poco los recursos que tengo a nivel de facilitación o de docencia. Y la verdad es que, bueno, traté de encontrar una imagen que reflejara un poco el estado en que me encontraba yo en marzo, porque, digamos, la verdad es que para alguien como yo, tener un background que me facilitaba la experiencia presencial, vale decir, en la sala de clases, poder llevar materiales, desplegarme, etcétera, eso para mí significó un tremendo desafío a la hora de tener que transformarlo al formato digital, que fue un poco lo que ocurrió en marzo, por lo menos en Chile, que fue las universidades cierran sus puertas físicas y abren sus puertas digitales. Y ese era yo, un poco vuelto loco, tratando de ver de qué manera uno podía transformar esa misma experiencia en un formato físico a un mundo más virtual. Que va más allá del Zoom y otras cosas que claramente muchos de ustedes ya están familiarizados, pero es algo muy distinto, sobre todo para alguien que históricamente ha trabajado mucho más con el formato físico. Entonces claramente vino un momento de locura y vino un momento de tensionarme mucho, porque obviamente significaba un desafío enorme y el desafío era enmarcarlo en presencial a digital. Y ahí cometí muchos errores también, como por ejemplo al principio enfocarme solo en las herramientas, algunas de las cuales se las voy a compartir en un par de slides más. Y también, pero sí, mucho aprendizaje en cuanto a poder distinguir bien qué sirve, qué no sirve, y también entender bien cómo nuestro cerebro, como facilitadores o profesores, debe funcionar a la hora de enfrentar un desafío de este tipo, que es muy distinto al de un curso presencial, incluso es muy distinto al de un curso 100% online, de los cuales quizás varios de ustedes ya conocen. Yo personalmente me tocó dictar junto con eClass, que digamos ellos desarrollan cursos y contenido online, son partners de muchas universidades e instituciones de educación superior en Chile, donde eClass desarrolla cursos 100% online, pero la diferencia es que eClass dispone también al profesor una batería de recursos y una plataforma y un equipo de contenidos que te ayuda a desarrollar la oferta online, que viene empaquetada y que después se va vendiendo y customizando, digamos, en colaboración con ciertas universidades. Entonces también es muy distinto a tener que enfrentarte como docente y facilitador al desafío de transformar tu práctica de facilitación o de docencia al formato digital, que fue lo que me tocó vivir y que seguramente muchos de ustedes están viviendo. Y aquí es donde tuve que echar bastante mano, aparte de lo que yo venía enseñando en mis cursos, que es innovación, y dentro de innovación hay distintas metodologías, siendo una de ellas más importante el diseño centrado en las personas, popularizada en otras metodologías como Design Thinking, el doble diamante, incluso Lean Startup u otras, pero el foco está siempre en que uno diseñe soluciones para solucionar los problemas de las personas. Entonces, aquí lo que tuve que hacer es hacer aplicar eso al formato de cómo yo diseño algo centrado en los estudiantes, porque era el desafío que teníamos en ese minuto. Y aquí una de las cosas que me marcó en ese desafío fue justamente tratar de hacer un contraste en cuál era la forma en que uno aprendió en los 90 o inicios de los 2000, en mi caso, y cómo aprende un estudiante hoy día. Entonces, cuando yo me preguntaba, bueno, ¿cómo aprendía yo en ese minuto? Y bueno, la verdad es que cuando uno estaba en el colegio, incluso en los primeros años de universidad, en mi caso, de las tecnologías que había en ese minuto, que no era digital precisamente, eran las máquinas de transparencia. Entonces los profesores ponían unas micas, escribían encima, y esa era como la tecnología a la cual yo veía algo proyectado. Entonces, digamos, estaba bastante lejos de ver una pantalla, sino que uno veía la pizarra con eso proyectado, y era una imagen bastante distinta a la que los estudiantes ven hoy día. Y por otro lado, también cuando yo hacía mis trabajos y mis tareas para la universidad, yo ocupaba ese computador que está ahí. Esa no es una foto real de mi computador.
Eso es una imagen que recuperé de internet del mismo computador que yo tuve cuando estaba en ese minuto estaba en el colegio. Entonces, y con ese computador, digamos, yo hacía mis tareas, ocupaba una enciclopedia que se llama La Encarta, me conectaba a internet vía telefónica. Entonces, ese era el modelo mental con el que yo trabajaba en ese minuto y eran las herramientas que yo tenía a disposición. Y eso es bastante distinto a lo que significa para un estudiante hoy día aprender en el año 2020. Entonces, tratando de ponerme en sus zapatos, es un ejercicio que igual es complejo de hacer, entender muy bien qué es lo que pasa atrás de la mente y más encima en un contexto de pandemia. Y junto con eso, hacer un poco el contraste entre dónde hoy día pasa en el tiempo, incluyendo la pandemia, y cómo los estudiantes también están aprendiendo, porque algo muy distinto es que no solamente han cambiado las tecnologías, sino la forma de ocupar las tecnologías, porque ahora son más accesibles, más inmediatas, más fáciles de ocupar, etcétera. Y ahí una primera cosa que uno empieza, cuando uno empieza a indagar dónde pasan tiempo nuestros estudiantes, la realidad es que ellos viven en un mundo prácticamente digital, todo el día. Si bien varios de nosotros vivimos, obviamente, gran parte del día por nuestro trabajo, lo que sea, en el mundo digital, ellos ya han nacido y han vivido un poco con eso gran parte de su vida, mucho más que nosotros. O sea, yo tenía que esperar para conectarme a Internet. Ellos se despiertan con Internet, muchos de ellos nacieron con Internet. Y ahí entra también el contraste de cómo ellos están aprendiendo, y ahí hay distintos recursos dentro de la literatura que hablan también de cómo estar aprendiendo hoy, donde la inmediatez, el favorecer las cosas visuales, la dificultad que tienen para asumir muchas tareas sin la profundidad necesaria, y también los grados de ansiedad y baja tolerancia a la frustración, caracteriza un poco a los estudiantes hoy. Entonces, todo eso, si uno lo pone en la licuadora, por así decir, genera un entorno que, además de todo lo de pandemia, no era un entorno bastante favorable y generaba una necesidad muy importante de tratar de reformular un poco el concepto de lo que es un curso universitario. Junto con ello también destaco parte de la literatura que yo siempre he venido siguiendo, particularmente estos últimos años. Yo sigo mucho a un autor que se llama Cal Newport, que él es doctor del MIT, que trabaja en la Universidad de Georgetown, y dentro de sus libros, dentro de lo que escribe a nivel no técnico, él ha desarrollado muy buenos libros en torno a la relación que tenemos los humanos con la tecnología, y le pega muy fuerte al rol que tenemos hoy día todos nosotros, profesionales y docentes, al impulsar una manera distinta de trabajar con los estudiantes, particularmente en tratar de desarrollar la capacidad de foco y la capacidad que tienen ellos de hacer trabajos difíciles, que es justamente el trabajo que uno trata de impulsar en cursos como innovación u otros. Entonces, para mí han sido dos libros de cabecera muy importantes, Deep Work y Digital Minimalism, han sido dos trabajos de Cal Newport que básicamente les cuentan gran parte de lo que yo les he contado en este minuto, como de la importancia de ver muy bien cómo podemos trabajar con estudiantes, además en un formato digital, y ver cómo nos enfocamos en trabajar aquellas competencias que los estudiantes van a necesitar hacia el mundo que se viene. Y ahí transmitirles en estos últimos minutos cuáles son aquellas cosas que yo aprendí en este proceso de transformar mi curso de presencial a digital, pero también considerando todo lo demás que les cuento respecto también el rol docente que uno debe tener de procurar cómo trabajo con estos estudiantes con lo que ellos necesitan aprender, y tomando en cuenta también cómo ellos se han ido formando en el tiempo a través del uso de estas tecnologías. Por ende, cómo nosotros enfrentar este desafío. Lo primero fue que obviamente por necesidad tuve que irme a un formato digital, por ende el formato físico pasa a un formato vía Zoom, en el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo tenía la ventaja sí o sí de tener un curso más pequeño, éramos solamente 10 estudiantes, entonces era un curso donde también procurábamos mantenerlo bien compacto, y eso creo que ayudó de muy buena manera. Por ende, quizás en ocasiones de tener un curso online, un primer aprendizaje tiene que ver quizás con cómo poder trabajar con una cantidad razonable de estudiantes y no tener que estar con 400 personas en un aula, que puede ser un poco complejo. Y también el rediseñar lo que significa un curso, porque los cursos en que alguien transmite información, los estudiantes copian esa información, escriben una evaluación y la envían y uno califica, está quedando un poco atrás en distintos aspectos, y es una de las cosas, incluso los cursos de innovación, donde hay un proyecto, donde investigan, presentan, etcétera, hubo que rediseñar, digamos, tareas también y evaluaciones y formas también de contrastar cómo ellos, digamos, llevaban adelante su trabajo. Y ahí lo que yo eché más mano fue
tratar de impulsar el uso de herramientas digitales para llevar adelante el desarrollo de los proyectos de innovación. Una de ellas, por ejemplo, en Marvel, en que los estudiantes pueden diseñar rápidamente aplicaciones falsas, aplicaciones móviles falsas, para mostrar cómo funciona una cierta solución. También fomentar, si ellos no podían, digamos, realizar un cierto diagrama en físico, lo pueden hacer en vivo ocupando un software como Canva, que permitía, por ejemplo, diseñar visualizaciones, gráficas, flyers, etcétera, para que ellos pudieran entender cómo diseñar una campaña de marketing, por ejemplo. Mural, que es la herramienta que yo ocupé para el trabajo colaborativo en línea, donde todos se conectan y trabajan juntos. Y otras como Storyboard que permitían que ellos diseñaran una herramienta que se llama el viaje del usuario o el viaje del cliente, que se ocupa mucho en marketing, se ocupa mucho en diseño de experiencias, en proceso, y en innovación se ocupa bastante. Entonces también estas herramientas le agregaron una componente un poco más lúdica al desarrollo del proyecto, particularmente al desarrollo del proyecto, que era también parte de las evaluaciones del curso. Por ende, aquí una de las primeras lecciones fue que el curso, cómo uno va repensando los ejercicios, las actividades, las tareas que uno le destina a los estudiantes, pero también cómo uno lo evalúa. Porque es distinto evaluar viendo el progreso del curso y encontrándose con los estudiantes todas las semanas en un planeta físico, a hacerlo en el formato virtual. Y aquí solamente algunos ejemplos del trabajo que logramos hacer con Mural. Nuevamente, esto fue un trabajo colaborativo con los estudiantes conectándose, etcétera, pero que también yo podía ver de manera asíncrona, o sea, fuera del horario de clases, y poder visualizar un poco todo esto, porque todo queda en la nube de Mural. Entonces es bastante sencillo poder ir y volver a este, digamos, pizarra virtual que queda llena con el trabajo de los estudiantes. Y esto nos permitió trabajar en el curso, digamos, de manera bastante fluida. Como les comenté, este curso trata de levantar problemas de Latinoamérica y luego poder idear soluciones, y herramientas como Mural nos facilitó este trabajo de manera bastante digamos, óptima. Sí es importante considerar de que yo antes podía dictar el curso yo solo, a lo más con un ayudante docente. Sí, en un formato digital, y uno de los aprendizajes importantes es que uno tiene que tener alguna compañía más, porque un profesor solo, incluso con un curso de 10 estudiantes, es muy complejo de facilitar en formato online, solo sin el apoyo de más personas. La oferta online es más cara. La oferta online cara en el sentido de que tenemos que tener más recursos para poder facilitar, si es que queremos igualar o mejorar las condiciones de enseñanza o la calidad del curso al mismo nivel que un curso presencial. Y un aspecto importante que hice fue llevar muchos invitados a mi clase, algo que yo siempre venía haciendo en mis cursos, pero conté también con muchos emprendedores en clase que contribuían desde su testimonio para los estudiantes en este curso, que es parte del contenido, pero obviamente esto también fue bastante fácil para los emprendedores porque no tenían que ir hacia la universidad, sino que ahora se conectaban vía Zoom, y fue bastante bien recibido. Entonces, es un plus también que fue importante tener. Un breve resumen de las herramientas que yo investigué, cientos de herramientas, y aquí una selección solamente de las cuales yo ocupé y que a mí me sirvieron y que quizás les pueden servir a ustedes. Las pizarras de trabajo interactivo, donde hay algunas como Miro, Google, Jamboard o Mural, o múltiples herramientas para hacer webinars. A mí me gustó mucho Snagit, pese a que la versión gratuita es un poco limitada, pero es muy buena, muy fácil de usar. Para crear presentaciones distintas y también hacer algunas medias interactivas. Está Mentimeter o Beautiful, que son herramientas muy buenas. Está para planificar todo este trabajo. Yo hoy día ocupo Todoist y ocupo Notion, que son herramientas muy buenas para poder ordenar un poco la cabeza y poder planificar todo el curso, particularmente considerando que es traspasar una oferta presencial a digital. Para cubrir, yo consumo mucho contenido, particularmente en inglés, porque trabajo en innovación y transformación digital. Medio mi Feedboard son las cosas que yo leo diariamente, y lo bueno es que estas plataformas te curan mucho contenido, entonces no tengo que andar buscando por todos lados. Y finalmente también aprovecho en esas mismas plataformas de estar al tanto con medios que yo considero son clave para cualquier persona que trabaje en tecnología o en educación, que son Harvard Business, Wired, Fast Company o el Chronicle Higher Education. Son como lectura obligatoria, sobre todo para facilitadores o docentes en épocas de pandemia y de transformación digital. Y aquí quiero contarles que si hay algo que yo puedo decir que es una protometodología, si lo quiero decir de manera más ambiciosa, es que aquí yo he logrado tratar de dividir mi cerebro en dos ejes. Uno es como
el nivel de sincronía o asincronía de lo que necesito hacer o dictar, y si tengo que ponerme en el modo de preparación o en el modo de dictación, por así decirlo. Entonces, este es un modelo que yo diseñé para mí solo, y creo que quizás tienen, como les decía, un potencial de ser una metodología para muchos de ustedes que tienen este desafío. Y aquí, esto me ayudó mucho a ordenar mi cabeza en medio del semestre pasado, cuando yo en un minuto estaba bastante agobiado, por así decir, con la carga de que significaba este desafío. Pero esto acá me ayudó bastante en la última etapa de mi curso para entender bien cuál es el switch que uno debe tener a nivel ya más a nivel mental, por así decirlo, qué modelo mental debes tener a la hora de enfrentar la transformación de tu curso presencial a digital. En ese sentido, a nivel de preparación, hay un aspecto síncrono, vale decir, lo que tienes que desplegar en tu curso durante la sesión y lo que tienes que ver para el formato asíncrono, que son aquellas cosas que ocurren fuera de tu sesión, pero que también son parte de tu curso. Lo primero es que tu material debe ser atractivo, visual, colorido, porque los estudiantes es un poco el tipo de recursos que están más atentos, sobre todo frente a la pantalla. Y también procurar mantener una presencia digital, que significa que yo dicto mi clase, pero además debo estar pensando en qué iba a pasar antes y qué iba a pasar después de dicha clase. Por ende, aun cuando dicto la clase, debo estar pensando constantemente en qué iba a pasar, digamos, en esos momentos para lo cual yo debo estar preparado. Y también en la preparación es muy importante acá considerar de que hay que preparar los videos en formato de guión, pensar como los guionistas, algo que para mí era bastante nuevo, hasta hace muy poco. Y tratar de que todo el conocimiento más teórico, pesado, más denso, sea para el formato asíncrono y no para el momento de la sala de clase. El momento de la sala de clase debe ser activo, conectar, conversación, discusión, etcétera, pero no lo más teórico. Y en el momento de dictación, lo importante es que el foco debe estar en que la clase debe ser bastante enfocada en momentos, debe haber divisiones claras, que no duren bastante, muchos momentos de conexión y contención con el estudiante al inicio y al final, y que deban haber también invitados porque refrescan la clase. Los estudiantes se cansan un poco de ver la misma cara y es importante buscar una forma de refrescar eso, y para ello también, para el momento asíncrono, ya el momento de la dictación, es importante también lograr separar mucho tiempo en la agenda, lograr también de tirar tiempo para lo que es la producción de los videos y tratar de hacer seguimiento en lo que es la subida y la bajada del material, que es muy importante y las universidades u otras plataformas proveen herramientas para ello. Entonces, aquí solamente una panorámica de distintas, digamos, consideraciones a la hora de pensar un poco en esta mentalidad que uno debe tener a la hora de transformar algo presencial a algo digital, sea facilitación, sea un curso universitario, etcétera. Como les digo, esto yo lo fui pensando durante el semestre, fue algo que me ayudó a mí a tener cuáles son los frentes que yo debo tener cubiertos para que mi oferta de presencial a digital logre avanzar con una calidad relativamente similar o mejor a la que yo quiero desplegar a nivel presencial. La gran advertencia de esto es que esto requiere mucho tiempo de preparación y esto es un warning especialmente grande, sobre todo para quienes dictamos part-time. Yo tengo una vida profesional full-time fuera de la docencia. De hecho, en un poco minutos más tengo que volver a mi jornada laboral. Estoy aprovechando mi hora de almuerzo para acompañarlos acá, pero y sobre todo para todos nosotros esto requiere muchísimo más tiempo de preparación, y aquí creo importante que las universidades y las instituciones de educación superior deben proveer el soporte necesario a los docentes y facilitadores para que podamos hacer bien nuestro trabajo, porque esto requiere tiempo, requiere incluso dinero, si necesitamos herramientas digitales que son pagadas muchas de ellas, y solamente con eso y otros aspectos más va a ser posible que nosotros podamos desplegar un trabajo digital que vaya llegando a estándares tan buenos como el formato presencial. Y aquí solamente dejarlos con ya que estamos en la metodología, dejarlo algo que también me ayude un poco a entender esto y un poco para que espero también que les pueda servir, de que al final las clases son solamente aquello visible y la tecnología también. A veces nosotros nos enfocamos mucho en la clase y la herramienta técnica que voy a ocupar, que si bien es importante y es necesaria, eso es lo visual, lo que se ve, lo que los estudiantes perciben. Sin embargo, todo lo que es el diseño, estas dos mentalidades que hay que tener, la síncrona, la asíncrona, es aquello que está por debajo y es aquello que uno quizás en meses que son previos a los semestres de clases regulares, uno debe hacerse las preguntas necesarias y poder llevar adelante ese trabajo que tiene más que ver con el propósito de nosotros como docentes o facilitadores, que para qué nosotros hacemos esto. Y así como espero en esta charla que parte de lo que yo les haya compartido acá haya sido provechoso. Como les digo, yo soy alguien que viene de la práctica, alguien que trabaja full time en otra parte, pero que hago docencia
part-time, y todo lo que les he contado aquí son experiencias, como les digo, reales, de la trinchera, como decimos también acá a veces en Chile, y que también me ha tocado contrastarla con la literatura que está emergiendo y con herramientas y oportunidades también que el mundo digital también nos ofrece a los docentes. Así que espero ahí que sigamos conectados de alguna u otra forma en redes sociales, por correo, para seguir, no sé, pues haciendo fuerza juntos en este desafío que tenemos. Cristian, agradecerte muchísimo esta excelente presentación, la verdad que ha sido un gusto, y nos gustaría de alguna manera preguntarte si nos puedes contar sobre el esfuerzo que llevó poder de alguna manera aprender a utilizar toda esta set de herramientas que tú nos dejás, ¿no? Creo que nos estás aportando un verdadero portfolio de herramientas para utilizar en el aula, pero ¿nos puedes dar una idea de cuánto le podría llevar a un profesor poder dominar algunas de estas herramientas? Sí, el único detalle es que como yo trabajo profesionalmente en temas de innovación y transformación digital, yo conocía varias de estas herramientas, tenía noción de otras y sabía dónde buscar muchas de estas herramientas. Entonces, quizás lo que a mí me tomó tiempo, a otra persona que no trabaja en temas de innovación puede tomarle un poco más. Eso es una primera advertencia que quiero hacer, pero lo segundo es que esto es un trabajo que me tomó todo el semestre, pero que quizás me tomó mucho más tiempo al inicio, porque no encontraba herramientas que me lograran satisfacer completamente, porque la versión gratuita era muy limitada, o porque no me permitía, por ejemplo, no me permitía bajarle las barreras de entrada a los estudiantes, que eso es algo muy importante, porque todas estas herramientas son para que la use yo, pero también para que lo ocupen los estudiantes. Entonces también implicó mucho tiempo de investigación, que como les digo, yo recomiendo hacerlo. Es un trabajo que no se detiene, pero los recomiendo hacerlo lo más al inicio del semestre posible. Porque lo que ocurre es que como son tantas, uno puede terminar desenfocándose y mareándose un poco con la cantidad de herramientas, y es preferible tratar de gastar ese tiempo lo más al inicio del semestre posible para que después te concentres en el curso. Entonces, de 4 meses 4 meses y algo que dura el semestre, por así decir, yo diría que uno puede estar el primer mes completo enfocándose en herramientas, que eso significa bastante tiempo fuera del aula, pero con la salvedad que yo ya conocía varias de ellas. Entonces, quizás tratar de destinar no sé, no tengo un porcentaje o un tiempo claro, pero sí al inicio de la jornada creo yo que debe ser más pesado para poder hacer una selección y quedarse con esas herramientas. Muchísimas gracias, Cristian. Sí, tú comentaste, realmente el trabajo extra que le lleva el profesor es inmenso hasta que uno domina todas estas tecnologías. Les queremos recordar a todos de que a través del chat pueden ustedes hacernos llegar preguntas para Cristian. Había una pregunta específica, si podés repetir los nombres de los autores de los 2 libros que mencionaste. Cal Newport. Él es doctor del MIT y trabaja en la Universidad de Georgetown. El libro es Deep Work y Digital Minimalism, y ahí pueden buscar por Cal Newport y les van a aparecer inmediatamente. Deep Work es uno de los más famosos, y precisamente él habla sobre la relación de nosotros los humanos con la tecnología. Dijiste dos autores, o creo que eran 2 libros, porque creo que fue el autor que más hablé. Sí. No, yo a él lo recomiendo muchísimo. Él es uno de los que encuentro que ha escrito bastante bien sobre que no debemos rendirnos ante la tecnología y dejar nomás que fluya, y que debemos nosotros rendirnos ante las pedidas de los estudiantes que quieren que todo sea redes sociales, que todo sea fácil. Yo creo él hace un contraste y dice: oye, hay los problemas, los desafíos que tenemos hoy día, pandemia, crisis, etcétera, requieren que seamos capaces de todo lo contrario, de hacer trabajo profundo, de irnos de aprender a leer papers, de aprender a hacer, digamos, trabajo por así decir, difícil, etcétera. Por ende, digamos, es un poco contracultura en ese sentido, así que lo recomiendo bastante para aquellas que están interesados. No habla solamente de educación, sino que habla de otras cosas, pero creo que va a ser de mucha utilidad para quienes están en este desafío de presencial a digital.